Hermanos, hoy hablaremos sobre el Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículo 21, que nos dice que en la ciudad de Cafarnaúm, el sábado, entró Jesús a la sinagoga a predicar y todos se quedaron sorprendidos porque él predicaba con autoridad y no como los fariseos o los escribas. En esta enseñanza, en este versículo, tenemos nosotros que pensar qué es la autoridad que tenemos cada uno de nosotros, qué función tenemos cada uno de nosotros, qué nos corresponde hacer en nuestra vida. Muchos seremos tal vez directores de universidades, directores de escuelas, directores de colegio, o tal vez empresarios, directores de empresa. Y es muy posible que seamos padres. El padre tiene una autoridad ante sus hijos y el padre debe enseñar con autoridad. ¿Por qué hablaba Jesús con autoridad? ¿Por qué sorprendía Jesús a la gente cuando él hablaba con autoridad? ¿Saben por qué? Primero, porque él era el Hijo de Dios, el Dios vivo. Él era Jesús. Sin embargo, como humano, recibió las enseñanzas de San José. Como todo hijo, recibe enseñanzas de su padre. Él recibió las enseñanzas de San José porque San José, él leía las escrituras. Él recibió las enseñanzas de Moisés y él se edificó con las enseñanzas del Viejo Testamento. Las Sagradas Escrituras era el Viejo Testamento. Y cada persona de ese entonces se preparaba cómo ser mejor padre, cómo ser mejor autoridad, cómo disciplinarse en la vida diaria. Enseñanzas bellas que tienen las enseñanzas del Viejo Testamento. Cuando nosotros asimilamos las leyes, cuando nosotros asimilamos esta enseñanza, tenemos autoridad. Jesús no solamente enseñaba, él era ejemplo. Ejemplo como había recibido el ejemplo de San José, tal como él había recibido ejemplo de su padre en la tierra, él tenía también la capacidad y la autoridad de enseñar al prójimo. ¿Y cómo enseñaba? Con autenticidad, con humildad, con sinceridad, como debemos cada uno de nosotros ser auténticos, ser sinceros, ser humildes. Cuando le preguntaron que dónde vivía, y él dijo que no tenía dónde recostar su cabeza. Esa humildad con que él decía y obraba fue un ejemplo para cada uno de nosotros. Y sigue siendo un ejemplo para cada uno de nosotros. Como padres, ser humildes, darle al hijo lo que puede, no exagerar, endeudarme sin tener cómo afrontar. Ser humilde, ser sencillo, ser honesto. Es decir, la autoridad que tengo que ejercerla con amor. Porque asimismo, como a quien yo estoy autorizando o estoy ordenando, tiene que ser una persona que vea en mí la autoridad y la sencillez. Se enseña con el ejemplo. Tenemos que ser sencillos.
tenemos que ser humildes, tenemos que enseñar con el ejemplo en todo momento, y enseñando coherentemente vamos a tener unos resultados maravillosos en la vida. Sigamos ese ejemplo de San José hacia su Hijo Jesús, de Jesús hacia sus discípulos y hacia la gente que lo escuchamos y a la gente que hemos leído sus escrituras, y aprendamos de esa autenticidad, de esa humildad que nos hace falta en este tiempo. Seamos coherentes. Como decía también en esta enseñanza, que los fariseos y los escribas estaban preocupados en parecer y menos en ser. Nosotros debemos ser y parecer en cada una de las actividades que el Señor nos pone en la vida. Y recordemos que en este año para San José, recordemos la enseñanza y la jaculatoria. Jesús, José y María, os doy el corazón y el alma mía. Demos el corazón y el alma a Jesús y a María en esta semana y tendremos unos resultados maravillosos en nuestra familia. Que el Señor te bendiga.